Gloria a Dios. Queremos compartir con ustedes y también con todas las personas que nos van a escuchar con el tema bajo amenaza. Es el tema que estaremos compartiendo nosotros en esta tarde, bajo amenaza. ¿Y por qué este tema? Bueno, este tema surge tanto de la situación que está viviendo el mundo actual, como también con nosotros como cristianos, que estamos viendo cada día más el acercamiento y el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, yo me voy, pero volveré y vendré a buscar a aquellos que estén preparados. Entonces, todos estos acontecimientos mundiales que a nosotros como creyentes nos afligen, nos amenazan, porque mira, todo el tiempo que la iglesia estuvo cerrada, o mejor dicho, el templo, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Y aún así, Dios nos permitió que podamos levantar altares en nuestros hogares, en nuestros empleos y donde estuviéramos. Y que la gente pudiera ver y saber que todo lo que está aconteciendo es algo profético y que cada día nos da a entender que la venida del Señor está cerca. Amén. Amén, así es. Amén. Así es. Vamos a tomar como cita bíblica el libro de Éxodo en su capítulo 1. En su capítulo 1, a partir de su verso 10. Amén. Amén, gloria a Dios. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaran para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y vemos en el capítulo 2 el nacimiento de Moisés. Dice la Biblia que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Esta concibió y dio a luz un niño. Y como ya había un decreto de parte del rey de que todo niño varón nacido debería ser eliminado, esta mujer procede ¿a qué? A ocultar a su hijo y preparar lo que diríamos una pequeña canoa y lanza esta canoa en el río. Y su hermana, o sea, la hermana del niño, hija de la mujer, va observando cómo va el niño avanzando hasta que una hija del faraón encuentra a la criatura y la cría como hijo de ella. Amén, así es. Amén. Y no solo eso, esta parte es tremenda, porque el tema mezclado con lo que es este texto bíblico nos da una enseñanza muy poderosa, y es que nosotros somos llamados con propósito. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo.
sea, ya Dios sabía lo que tú ibas a hacer en este tiempo. Entonces, yo estaba leyendo esto en el día de ayer y esta mañana, y wow, me trajo una palabra tremenda, y es que hay personas que ellos están bajo amenaza y no lo saben. Ellos saben que, ellos saben que están aconteciendo cosas en su vida, pero no saben el por qué. Entonces, ahí es que nos lleva. Moisés nació, pero nació en un momento crítico, en un momento difícil, donde se había anunciado un edicto de que iban a matar a todos los niños. Lo más fuerte de esto es que, cómo es que la madre da a luz y dura 3 meses con él escondido y no descubren que ese niño estaba en aquella casa. Cuando ya el rey había mandado que todos los niños que encontraran, dice que lo lanzaran al río. Dice que el río Nilo era un río que estaba lleno de cocodrilos, había muchas cosas, no era un río normal. Entonces, en esta situación en la que nace Moisés, es una situación difícil. ¿Pero por qué? Porque Dios tenía un plan y Dios tenía un propósito. Pero ¿qué pasa? El diablo no conoce los propósitos de Dios, pero él sabe cuando Dios va a hacer algo en la vida de alguien, cuando Dios tiene planes y tiene propósito con una persona. Entonces Moisés nace en un momento de verdad crítico. Entonces mira quién viene a criar a Moisés. Su misma madre es la que envían a buscar. Que eso, cuando yo leí esa parte, digo, wow, Dios es tremendo. Porque mira en qué condición la madre hace una alquilla, la calafatea con brea, la pone en un carrizal en el río. Entonces la hija de Faraón dice que ese día sale de que a lavarse. Entonces alcanza a ver la alquilla, la manda a buscar con su doncella o con su criada. Y cuando llega a la alquilla, entonces ven que es un niño. Pero yo me preguntaba, yo digo, ven acá, ¿y por qué el niño, ellos no escucharon el niño gritando? El niño gritó en el momento que ellos abren la alquilla y ven que es un niño. Entonces ahí Moisés comenzó a dar grito y comenzó a llorar. Entonces cuando mandan a buscar, dice la criada, vamos a buscar a una de las hebreas para que te lo críe. Entonces, para que veamos que cómo suceden las cosas en Dios, que en Dios no hay coincidencia ni hay casualidad. O sea, que lo de Dios es planes y es propósito. O sea, el propósito de Dios era que ese niño viviera, porque era el niño que iba a cargar con el pueblo de Israel, era el niño que Dios iba a utilizar como libertador. Entonces vemos cómo la misma persona que mandan a buscar es la misma madre del niño. Entonces, Así es, Dios es tremendo, Dios se la sabe toda. así es. Fíjate que ellos sabían que él era hebreo, el niño, y aún así lo criaron como hijo propio. O sea, que el faraón tenía su propio enemigo en su casa, sin saberlo. Yo estaba meditando eso y yo digo, la hija de Faraón, sabiendo el edicto que había dado su padre, le pasó por encima. O sea, que los hijos, ¿verdad?, tienen que obedecer a su padre. Entonces ella no le importó lo que haya dicho su padre. Ella agarró y mandó a criar al muchacho, sin saber cuál iba a ser la consecuencia que iba a venir de parte de su padre en ese momento. Así es. Juan Alberto, si tienes algo que Un decir. punto muy interesante, amado, aporte sobre ese mismo punto. Un punto muy interesante es que cuando leemos el texto, que una vez que Moisés es encontrado por la hija de Faraón, la Biblia enseña que ella no solo ordenó criarlo, sino que ella lo prohijó. Y cuando investigamos la palabra prohijar, significa que conforme a las leyes egipcias de esa ocasión, ella adoptó al niño como si fuese de ella. Es decir, que no solo ordena la crianza, sino que ella le da un acta de nacimiento como que es de ella. Es decir, que lo adopta. Es muy interesante saber ese dato, porque no solo se limita a una crianza, sino que ella lo adopta y lo hace parte de su familia. O sea, mitad hebreo y mitad egipcio. Mitad egipcio. Aleluya. Conforme a las leyes egipcias, era egipcio. Es decir, que tenía derecho a todos los privilegios sociales y religiosos y tenía todo el derecho de ser partícipe de la bendición del palacio egipcio y de todas las bendiciones de la nación egipcia, conforme a la ley del país. Amén. Sí, y si lo traemos a la actualidad, así hoy en día hay muchos ministerios que comenzaron como un niño, así como Moisés, y que hoy están siendo amenazados por la circunstancia, por la situación mundial que estamos viviendo
hoy en día. Y estos ministerios tienen que reinventarse y pedirle a Dios las estrategias. ¿Para qué? Para no quedar en el anonimato y en el olvido, sino que aún en medio de la amenaza que estamos viviendo una amenaza de muerte, ¿verdad? Porque es lo que estamos viendo a diario, muerte, muerte. Cada vez que vemos el periódico, entramos a las redes sociales, vemos muerte, muerte y muerte. Pues estas personas que están siendo llamados por Dios y que fueron llamados por Dios, que vivían una vida normal como todos anteriormente, deben reinventarse en esta época y pasarle por encima a la amenaza que estamos viviendo mundialmente. Pedirle a Dios las estrategias necesarias y no dejarse morir. Y así, y no solamente una amenaza a nivel de pandemia, de cosas, sino a nivel espiritual. Porque yo meditaba y en esta cuarentena fueron muchos los jóvenes. Muchos jóvenes que en esta cuarentena fueron arrastrados. O sea, hay un sistema, Joan, que está chocando a la juventud, que está golpeando. Cuando tú miras la calle, tú ves jóvenes. Si tú pasas por un colmadón, tú ves más jóvenes que hombres mayores que mujeres. Jóvenes de 18, de 17 años, que ni siquiera han todavía vivido una vida como una persona adulta normal. Ya tú ves que tienen una vida bastante corrupta. El sistema está tratando de quitar la identidad a la juventud. Fíjate que por eso, cuando Faraón quería dejar ir al pueblo, él quería dejar ir de 20 años en adelante, para allá, pero los más jóvenes él no quería dejarlo ir. Claro, la juventud es la fuerza. Claro. Cuando estamos jóvenes, nosotros que no llegamos a los 30 años, ¿verdad? Que todavía una gente de 30 años es joven, pero no llegamos ahí. Vemos que como jóvenes podemos hacer muchas cosas, trabajamos, estudiamos al mismo tiempo. Claro. Algo que una persona más adulta no puede hacer, porque la juventud es la fuerza. Allá le decimos en mi congregación la fuerza de la iglesia a la juventud. Es así. Entonces, eso es lo que el enemigo siempre busca, detener a la juventud. Porque la juventud, el apóstol Juan habló y dijo, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros jóvenes porque en vosotros está la fuerza. O sea, los jóvenes está la fuerza. Entonces, cuando el enemigo trata de detener a un joven, es porque tiene propósito en Dios. Porque un joven que ha sido llamado. Entonces hay muchos jóvenes que han sido detenidos, jóvenes con ministerio. A veces hay jóvenes que tú sabes que Dios lo usaba tremendamente, ahora tú lo ves que están en el mundo. Y uno comienza a preguntar si quién fue, qué pasó. Es que ese joven estaba bajo amenaza y no lo sabía. Mira, cuando nosotros estamos bajo amenaza, porque el enemigo, de algún modo, él se huele de que Dios tiene planes grandes y propósitos con nosotros. Porque él no conoce nuestro futuro, pero él sabe cuando un joven tiene potencial. Entonces hay muchos jóvenes que en este día están siendo atacados, y yo sé que van a escuchar este video, que están siendo procesados, que están pasando por dificultades, y es porque son una amenaza para el reino de la tiniebla. Entonces, lo que el enemigo quiere tratar es traer amenaza para que nos intimidemos. Claro, y abortemos el propósito de Dios. Abortemos el propósito. Entonces, por eso hay que entender que si estamos siendo amenazados, es porque somos una amenaza para el reino de las tinieblas. Exacto, y porque Dios nos quiere utilizar. Claro. Es lo mismo que una mujer embarazada. Hay mujeres que cuando están embarazadas, principalmente en sus primeros meses de embarazo, están bajo amenaza de aborto, algunas. Están bajo amenaza de aborto, donde el médico le dice, tiene que reposar, no puede esforzarse, tiene que tomarlo con calma, tiene que estar tranquila. Y otras llegan a un nivel tal que le da hasta un sangrado. Tienen que tener las piernas levantadas hasta que el bebé se vaya adheriendo más a la matriz de su madre y vaya creciendo más. ¿Para qué? Para no provocar un aborto. Entonces nosotros tenemos que escuchar las recomendaciones de nuestro Padre Dios. ¿Para qué? Para que el plan de Dios en nuestra vida no sea abortado. Miren, hermanos, no es fácil ser cristiano y ser joven. Ustedes lo saben. Nos convertimos bastante jóvenes nosotros. 18, 17 años, 19 años, jovencitos. Y tenemos la edad que tenemos. Y no es fácil ser cristiano y ser joven.
Pero como sabemos que hay un plan y un propósito de Dios en nuestras vidas, le hemos dicho que no a las cosas mundanas, a las cosas pasajeras, a los placeres momentáneos de este mundo, para decirle que sí al plan de Dios, aún sabiendo que muchas veces vamos a estar bajo amenaza, vamos a estar intimidados por las tinieblas, vamos a estar nosotros mismos muchas veces, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra carnalidad humana normal va a estar muchas veces opuesta al plan de Dios. Pero entendiendo nosotros que hay un plan sobre que está por encima de cualquier cosa en nuestras vidas y que el plan de Dios, mientras vayamos desarrollándonos, se va a cumplir. Y Dios nos va a ¿qué? Dios nos va a exaltar y Dios va a mostrar su gloria en cada uno de nosotros. Y esa promesa y más las otras promesas que Dios nos ha hecho, nos van a mantener a nosotros firmes, aún en este tiempo donde mucha gente está intimidada, está asustada, hay mucha gente que está asustada, hay mucha gente que está intimidada, hay mucha gente que se siente que no puede más. Inclusive hay gente que ha entrado en depresión, personas que son hasta cristianos han entrado en depresión porque al ver tantas cosas diarias, ha entrado a un proceso de depresión y no debería ser así, porque nosotros sabemos que todos los acontecimientos, todo lo que está pasando es porque se acerca la venida de nuestro Señor. Pero vayamos a la Biblia. Ahí donde leímos en el libro de Éxodo, podemos visualizar que en el primer capítulo, recuérdate que este faraón que no conocía a José, que no sabía que José también era hebreo, que José había apoyado a su pueblo y que si el pueblo hebreo estaba en Egipto era por José. Este faraón lo que quiere es oprimir a este pueblo. Fíjate que le puso más carga, le puso más actividades que cumplir, le puso más trabajo. Óyeme, es algo importante que podemos destacar, porque a veces el afán, el trabajo, las muchas cosas nos hacen olvidarnos de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía miedo, porque el pueblo de Dios se estaba multiplicando. Y él dijo, bueno, esta gente se pueden unir con esos enemigos y acabarlos, porque esta gente está creciendo muy rápido. Vamos a ponerle más carga para que se cansen, no puedan más, no puedan continuar hacia adelante, mueran de enfermedades, mueran del cansancio. Vamos a ponerle más carga, pero había un dato importante aquí, un dato interesante que quiero decir, y es que aunque le ponían más carga, el pueblo se multiplicaba más, y fíjate que el testimonio que dan las parteras es que las mujeres hebreas, parían solas. Cuando ellos venían a hacerle el parto, ya hace rato que esas mujeres eran más fuertes, más robustas, aún con tantas cargas que le ponían, eran más robustas. Así pasa con el pueblo de Dios. No importando las cargas que nos pongan, aún así nosotros nos vamos a multiplicar. Recuérdate que Jesús empezó con 12 discípulos. ¿Y cuántos somos ahora? Miles. Millones de seguidores. Millones. Así es. Qué lindo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es muy interesante este tema, saber que a pesar de que hay amenazas y que estemos bajo amenazas, hay una respuesta de Dios para la tierra, sobre todo para el pueblo cristiano. Allí donde leemos, el pueblo de Israel representaba una amenaza en la nación egipcia, como decía nuestro hermano Starling. Ellos entraron en número de 70 como familia, pero ya eran miles, eran cientos de miles, porque se habían multiplicado. A pesar de que el gravamen del trabajo pesado estaba sobre sus lomos, ellos no dejaban de multiplicarse. Y la respuesta a ello es Dios. Entonces, aunque esta situación o la realidad, hablando en un término global, porque hoy la amenaza no es como en ese entonces, o sea, en el contexto en el que estamos hablando de una nación, sino que ahora el gravamen es global, es un colectivo que afecta al mundo entero. Entonces, ¿qué le decimos nosotros en esta hermosa tarde como cristianos al mundo y al pueblo cristiano? Que la respuesta viene de Dios. La respuesta ante la amenaza viene de Dios. Amén. Como vino respuesta de Dios para salvar a la nación judía, preservar la vida de Moisés,
el libertador, ¿verdad? Viene respuesta para el mundo si el mundo se acerca a Dios. Amén. Porque hay amenaza global, pero si el mundo no se acerca a Dios, puede terminar reos de la amenaza, o la amenaza se puede convertir en un hecho, en una realidad. Ahora, si se acerca a Dios, pues habrá una respuesta, habrá una liberación. Que Dios preserva en la vida de Moisés un libertador. Que Dios preserva en la vida de su pueblo, un pueblo escogido, que Dios le liberta, aunque estaba bajo amenazas de ser destruido en manos de un pueblo o un imperio opresor. Entonces, con mano poderosa. Amén. Y Dios lo liberta con mano poderosa. Y quisiera en este aporte irme a Génesis de forma rapidita, que allí está la respuesta de Dios para los hombres. Si nos acercamos al Señor, Génesis 15, verso 13, dice lo siguiente. Esa respuesta Dios la dio a Abraham para el mundo entero. Dice acá, en el nombre de Jesús. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto las saldrán con gran riqueza. Gloria al Señor Jesús. Ahí está la respuesta. Entraron como reyes. Muere José, muere el faraón que le dio el privilegio al pueblo judío. Luego se levanta este rey que no teme a Dios y quiere destruir al pueblo y lo hace esclavo 400 años. Pero también Dios le dice a Abraham que esa nación todavía estaba en su seno y Dios le ratifica y le confirma, ellos irán, serán 400 años esclavos, pero ten por cierto que la nación a la cual yo los someto, esa nación también yo la juzgo. Amén. Es decir, que Dios dio la respuesta anticipada, gloria al Señor Jesús. Antes de ellos ser nación, ya Dios tenía la respuesta. Y es lo que le decimos esta tarde a aquellos que nos escuchan y que nos verán a través de este video, que Dios ya tiene la respuesta, aunque en este momento estemos bajo amenaza. Amén. Para que no estemos en incertidumbre, para que no andemos a tientas, para que el temor no se apodere de nosotros, para que no nos llenemos de conmoción, gloria al Señor Jesús, sino que miremos a un blanco firme que es Dios. Amén. Y andemos confiados, andemos seguros, para que el temor no se apodere de nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesús. Si vemos en la Biblia, amado hermano, le dice al pueblo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Entonces, el Señor hoy nos invita a confiar. Amén. Amén, amén. Escuchamos, amado. Es así, amado. Si nosotros vemos en la Biblia, hay muchos ejemplos de hombres de Dios que fueron bajo amenaza. O sea, tuvieron una amenaza en su ministerio, en su vida. Vemos cuando Cristo nació, dice que unos magos, dice que subieron del oriente a Jerusalén. Ellos subieron porque habían visto una estrella y la estrella le había anunciado de que había nacido el rey de los judíos. Entonces, ellos van a adorar al rey. Se encuentran con Herodes. Le dicen a Herodes, ¿dónde es que está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto y hemos venido a adorarle. Herodes dice que se turbó Herodes y dice que toda Jerusalén se turbó. Cuando Herodes escuchó esto, de que había nacido un rey de los judíos, sabíamos, ¿verdad?, que Herodes era el rey de Jerusalén. Cuando él escucha esto, entonces dice que Herodes mandó a reunir a los sacerdotes y a los escribas para que le dijeran dónde había de nacer el Cristo. Dice que ellos le dijeron que por la boca del profeta que había hablado, decía que había de nacer en Belén de Judea. Entonces, Herodes le dice, yo creo que Herodes le dice a los magos, le dice, vayan, él va a nacer en Belén. Vayan, cuando ustedes investiguen, en pocas palabras, de dónde él está, entonces ustedes vienen y me avisan. Dice que los reyes fueron guiados por las estrellas, los magos, perdón, y donde se detuvo la estrella, dice que ahí estaba el Mesías. Dice que ellos entraron y adoraron al niño, no adoraron a María, no adoraron a José, no, ellos se postraron y adoraron al niño. Y no solo eso, sino que también le ofrecieron, dice presente, dice que le ofrecieron incienso, mirra y oro. Oiga, estos tres elementos que ellos le ofrecieron al niño. Entonces,
eso me llamó la atención. Si Jesús, que era el Mesías, que era el Salvador, vino a pasar por ese momento, ¿verdad? Por el momento también de persecución. Porque dice que después Claro. dice que vino cuando José estaba, dice que estaban durmiendo, un ángel le habló en sueño. Le dijo, levántate, coge el muchacho y a tu esposa y vete a Egipto. Porque Herodes, dice que Herodes estaba procurando matarlo. Porque cuando los magos fueron y adoraron, dice que un ángel le habló y le dijeron, no se vayan por el camino por donde vinieron. Dice que ellos se fueron por otro camino. Entonces, cuando Herodes vio esto, de que los magos se habían ido y no le hubieran dado ninguna noticia, entonces Herodes se enojó y dice que mandó a matar a todos los niños. Entonces, ahí es donde entra la amenaza para el niño Jesús que había nacido. Entonces, por eso que ellos llegan a Egipto, se quedan allá hasta que Herodes muere. Entonces, después que Herodes muere, es que ellos salen de aquel lugar. Así es, amado, así es. Hay que reconocer. Amén, te escuchamos, guerrero. Amén, amén, fluye. Gloria a Dios. También reconocer, o más bien citar la Biblia, allí en el libro de Esther, a partir del capítulo 2, por ahí, 3, recordemos que se levanta, ya aquí está la corte persa, con Asuero como rey, y Amán uno de los príncipes. Y Mardoqueo, al ver el enaltecimiento y el reconocimiento de Amán, pues él simplemente no decide adorarle como le adoraban, porque dice el relato que a Amán le rendían tributo y le reverenciaban como si fuese un dios, se postraban, pero Mardoqueo no lo hacía. Y esto despertó gran ira hacia Amán. O sea, Amán se encolerizó en contra de Mardoqueo. Y dice que echaron suerte a Amán en el primer mes, en el mes duodécimo del año, el mes duodécimo del reinado de Asuero. Eso viene siendo como el mes de Nisan, conforme al calendario que ellos usaban para la época. Amén. Pero dice que a raíz de esto, de ese odio que tenía Amán hacia Mardoqueo, procuró destruir a Amán, y no solo a Amán, sino al pueblo judío. Y presentó el asunto al rey. Dice, hay un pueblo que está disperso entre las provincias, que de nada te sirve, no te beneficia en nada, porque ni va conforme a tus leyes, ni tu costumbre, ni te reverencia. Pues procuremos destruir esto. Y de ahí el rey decide darle un anillo que representaba el sello real, la autoridad, para que se declarase un edicto nacional y se pusiese bajo amenaza todo el pueblo, en amenaza de destrucción. Amado, imaginemos el temor nacional que vivió la nación para ese momento, porque habían llegado cartas desde Azusa, que era la capital del reino, sobre todas las provincias, diciendo que en el primer día del mes duodécimo, en el mes de Nisan, se iba a destruir este pueblo, amados hermanos. Gloria al Señor. Pero vemos que una vez más viene respuesta de Dios para salvar a aquellos que están bajo amenazas. Gloria y a Dios. Aunque el temor hoy se esté apoderando de tu vida, de nosotros, de nuestra nación, de nuestro mundo, si miramos al Dios del cielo, habrá respuesta de salvación. Así es. Sí, Hay vida si Allí miramos entra al Señor. entonces la operatividad de Dios. Dios preserva a una joven judía llamada Esther, una huérfana que no tiene un apellido influyente, que viene del anonimato, y Dios No la conoce pone nadie. gracia. Dios la lleva al palacio. Dios la hace reina cuando viene de los suburbios, y no solo eso, sino que está inmersa en una nación que es diferente al seno de su nación, con costumbres diferentes, y de allí Dios toma todo ese barro, lo lava, lo limpia, lo transforma, lo reviste de su gracia, y a través de ese instrumento Dios trae liberación al pueblo. Gloria a Dios. Vemos ante el rey. ¿Sí? Sí, fluye, amada. Vemos en la Biblia completa cómo Dios, de una manera u otra, se la ingeniaba para liberar a su pueblo. Así también pasó cuando el censo que hizo David, que hubo un ángel de muerte que se levantó
y comenzó a azotar y a matar personas hasta que este hombre de Dios se levantó y pidió misericordia al Señor y la muerte cesó. Entonces nosotros en este tiempo, como creyentes del Señor, lo que tenemos es dos cosas. Primero, ser pacificadores, no instar al miedo, no instar a la incertidumbre, sino a la paz, a la tranquilidad. Y segundo, interceder delante del Señor. Otro punto también que quiero tocar con respecto al mismo Herodes, porque el eje principal de lo que fue un niño bajo amenaza y luego se convierte en lo que es el Salvador del mundo, pues es Jesús. Herodes temía de que este niño que ya se hablaba de él y que iban a nacer, pues lo derrocara de su puesto, de que los judíos se rebelaran y que comenzaran a obedecer a este niño, porque él no se imaginaba de que el reinado de Jesús era un reinado espiritual, que la liberación de Jesús no venía de manera física, sino de manera espiritual. Por eso es que él se levanta contra gran furia, contra todos los niños que había en ese momento, para quitarle la vida hasta que se supiera dónde iban a ser Jesús, este niño que ya había sido profetizado. En cambio, podemos ver cómo Dios preserva, porque mire, hermanos que no escucha, joven que no escucha en esta hora, lo que Dios ha determinado hacer, nadie le da reversa a Dios. Lo que Dios dijo que va a hacer, Dios lo hace y punto. Porque el quien controla este mundo, quien sabe sobre cada uno de nosotros, se llama Dios. Por más situaciones que veamos, por más dificultades que nosotros veamos, lo que Dios dijo que va a hacer, Dios lo hace y con quien Él quiera hacerlo. Él usa a quien Él quiera utilizar. Él hace como Él quiere y no hay quien le diga, ¿qué tú haces? Nadie puede decirle y tampoco puede juzgarle, decirle qué tú estás haciendo. Entonces Dios, para cumplir su plan y su propósito, preserva a este niño. Porque tenemos que saber nosotros como creyentes que todo aquel que tiene un llamado de parte de Dios va a recibir amenazas, va a recibir intimidación, va a recibir, se va a ver expuesto. Pero tiene que continuar caminando bajo el plan de Dios, porque Dios va a cumplir la palabra que Él ha decretado, que Él ha dicho. Nadie hace que Dios cambie de opinión. Dios dice que va a hacer algo y punto, y Él lo hace. Y algo también que llega a mi mente, que me llama poderosamente la atención, es que si leemos en el libro de los Hechos, que el libro de los Hechos es un libro donde habla del nacimiento de la iglesia, que nosotros somos parte de la iglesia. Amén. Cómo nace la iglesia, cómo los apóstoles comienzan la predicación y cuántas amenazas, hermanos míos, cuántas amenazas recibieron estos hombres de Dios. Fueron azotados, fueron encarcelados, le dijeron no hable en ese nombre y aún así nadie pudo callarlo. Entonces, ¿por qué nosotros hoy en día, en el 2021, por cierta amenaza que recibamos, debemos callarlo? Bueno, me adelanté el tiempo, el 2021. Bueno, en el 2020, entrando al 2021, Gloria a Dios. ¿por qué nosotros debemos intimidarnos? Si los apóstoles que nos enseñaron a nosotros cómo se debe predicar la palabra, con qué fervor, con qué fuerza, aun cuando lo azotaban, le daban su pela. Oiga lo que esta gente decían, parecía gente sin conciencia, gente loco. Esta gente con más ímpetu le pedían a Dios que con denuedo le permitiera predicar el evangelio. Óigame, aún estando en un momento que cualquiera sale corriendo, porque óigame, es que estos apóstoles llegaron a transformar las enseñanzas que había en ese tiempo. Por eso es que los sumos sacerdotes se ven intimidados por estas personas, porque dicen, no, esta gente viene a cambiar nuestra costumbre. En cambio, el Señor no vino a cambiar costumbre de nadie. El Señor vino a predicar el evangelio, a enseñar un camino aún más excelente, un camino aún más completo, un camino aún más interesante. Y si los apóstoles bajo amenaza de muerte, bajo amenaza de golpes, bajo amenaza de encarcelamiento, pudieron predicar la palabra de Dios,
¿Por qué nosotros hoy en día, entonces, debemos acallar la palabra del Señor? Es una pregunta que deberíamos hacernos para reflexionar. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros también hoy en día hasta cuestionamos a Dios, le preguntamos a Dios que por qué pasa lo que está pasando? Amén. ¿Por qué lo hacemos? Si Dios hace como Él quiere, porque Dios es Dios, está por encima de todo, por eso es su nombre, porque está por encima de cualquier cosa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así. Dios es soberano. Amén, así es. Amén. Quisiera hacer un aporte con relación ahí a tu pregunta. Sabes que a veces cuestionamos a Dios con relación a lo que está haciendo, porque muchas veces ignoramos el calendario divino. Ignorar lo que Dios ha de hacer nos hace maldecir y nos hace pequeños en tierras de gigantes. Y sabe algo muy interesante, amada, y que en vez de nosotros cuestionar, nosotros lo que estamos llamados a confiar en Dios. Así es. Amén. Yes. Jesús dice en San Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Aquí la palabra creer la traducimos como confianza. Jesús lo que le dice a los discípulos, como ustedes confían en Dios sin haberlo visto, así yo les pido que confíen en mí, porque ahora me ven, pero ya no me verán. De la misma manera que como ustedes creen en Dios sin verle, pues entonces crean también en Jesucristo. Amén. En eso consiste la fe. Hebreo lo dice bastante claro. Amén. Amén. En creer sin ver. Mira algo más. Amén. Así es, ministra. Gloria al Señor. También dice, confiad, en San Juan 15, gloria al Señor Jesús, confiad porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, lo que el Señor nos invita es a confiar. Aquel que nos estará viendo y escuchando que está inmerso en el temor, que quizá está depresivo, que siente que la amenaza está arropando todo su terreno, su territorio, confía en Dios. Cree a Dios, porque Él tiene una salida. Amén, amén. Amén. Y así, yo estaba memorizando y digo, wow, pero desde el principio hemos estado bajo amenaza. Pues el primer hombre que estuvo bajo amenaza fue Adán y la primera mujer Eva. O sea, que eso no es desde ahora. Eso no es desde los tiempos del apóstol, sino desde el principio, desde el Génesis. Estamos siendo bajo amenaza. Yo ahorita hacía memoria de algo que mi mamá me decía hace un tiempo. Mira que ella me hablaba de cuando ella estaba embarazada de mí. Quiero que los jóvenes que van a ver este video escuchen esto. Usted nació porque Dios tiene planes y Dios tiene propósitos con usted. Después lo que cuando mi madre estaba embarazada de mí, dice que pasó por un lugar y sintió un escalofrío y un miedo. Que después de ese día, dice que mi mamá duró como 12 días, fiebre. Una fiebre que no se le quitaba y no podía comer. Sabe que las mujeres que están embarazadas tienden a comer mucho. Exacto. Que tienen en el vientre, le demandan. Imagínense, mi mamá 12 días sin poder comer y con una fiebre que no se le quitaba, nada más temblando. Y dice que buscaron, mi mamá no era cristiana, y buscaron a un grupo, y el grupo decía que había una luz, había alguien que cuidaba a ese niño, a ese muchacho. O sea, desde el vientre de mi madre, el propósito del enemigo era detenerme. El propósito del enemigo era matar a mi madre y matarme a mí. Luego de esto, dice que cuando luego se le fue la fiebre a mi mamá, pasado estos días, y dice que cuando mi mamá dio a luz, dice que cuando yo tengo unos cuantos días de nacido, dice que va una mujer y entra a la casa. Dice, digo, wow, qué muchacho tan grande. Dice que de ahí para adelante a mí se me metió una fiebre. Dice que esa mujer hizo de que mal de ojo. Mal de ojo. Una fiebre que no se me quitaba. Y ya usted sabe, entonces, a cada joven que va a escuchar este video, quiero decirte que si tú estás vivo en este momento, que tú estás de pie, es porque Dios tiene planes y tiene propósitos con tu vida. Cuando los planes de Dios vienen a la vida de un hombre, es porque Dios interviene el tiempo nuestro, es el tiempo crono.
amo a Dios por esto. Porque Dios sale de su tiempo eterno, que es el Cairo, interviene el tiempo del hombre, el tiempo crono, para cumplir un propósito. Entonces quiero decirte en este día, si tú te sientes que está bajo presión, si sientes que está bajo amenaza, es porque Dios tiene propósitos grandes con tu vida. Es porque ha llegado el tiempo del cumplimiento de tu vida. No dejes que el enemigo te detenga. No dejes que los deseos de la carne, que las cosas, la vanagloria, las cosas que nos rodeen, detengan lo que Dios ha puesto en tu vida. No dejes que las amenazas del enemigo, que los vientos contrarios quieran desconectarte de lo que es Dios. Porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo comienza a soplar los vientos en nuestra vida, pero es para detenernos, Juan Alberto. Porque él sabe que si nosotros seguimos caminando, vamos a llegar a los planes y al propósito de Dios. Satanás apareció ¿para qué? Para tronchar, para ponerse de opositor, en oposición de lo que son los planes de Dios. Pero qué bueno que para esto apareció Cristo, para deshacer todos los planes del enemigo. Así que te digo en este día, Dios está contigo. El Romano 8 dice que nosotros somos más que vencedores. Yo meditaba en esta palabra, amado, y decía, wow, dice que somos más que vencedores. O sea, si somos más que vencedores, porque ya Dios dijo, ya ustedes vencieron, ya ustedes han vencido. Pero me gusta algo más, y es que dice que ¿quién nos separará del amor de quién? De Cristo. ¿Quién nos podrá separar? Nos mencionan una serie de cosas que nosotros diríamos, wow, pero esto puede separarme. Pero no. Ni el hambre, ni la pestilencia, ni peligro de ni la muerte. Nada nos puede separar de Dios. Los únicos que nos separamos de Dios somos nosotros. Juan Alberto, nosotros somos los que nos separamos de Dios. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, nada podéis hacer fuera de mí. O sea, separado de mí, ustedes nada pueden hacer. O sea, somos nosotros que le damos la espalda a Dios. Dios no se aparta de nosotros. La muerte no nos separa de Dios. El hambre no nos separa de Dios. Las enfermedades no nos pueden separar de Dios. Somos nosotros los que nos separamos de Él. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, ministro. Starling, yo tengo una historia similar a la tuya con respecto a mi concepción y a mi nacimiento. Por causa del tiempo no voy a abundar en este tema, pero sí puedo decir que mi mamá tuvo más de 5 amenazas de aborto, aparte de que cayó en un hoyo de cisterna. Y yo hoy puedo estar aquí por la misericordia de Dios. En otra intervención voy a hablar más ampliamente de este tema, pero para concluir mi parte, quiero citar lo que dice Isaías capítulo 60 y Isaías capítulo 61. En el capítulo 60 dice, a todo aquel que esté escuchando, a joven, dama, caballero, cristiano y no cristiano que nos estés escuchando en este día, dice el capítulo 60 del libro del profeta mayor Isaías, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová. Levántate, resplandece, recobra ánimo, come y bebe, porque el largo camino te resta. Y el capítulo 61 del mismo libro de Isaías dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Le hablo mayormente a las personas que tienen el compromiso de la predicación del Evangelio. Gloria a Dios. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y está sobre ti, porque en el momento que tú decidiste seguir a Cristo, la Biblia dice que fuimos sellados por el Señor y que recibimos la unción del Santo y que recibimos al Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu de Jehová está sobre mí y sobre ti, porque me ungió Jehová, dijo Isaías. A ti que me escucha, te ungió Jehová, no te ungió cualquier gente, a ti te ungió Jehová. Y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Le digo a los abatidos, Cristo le ama.
hay un Dios que le ama. Aunque te sientas hoy triste, abatido, angustiado, hay un Dios que te ama, aquel que te formó en el vientre de tu madre. Ese que te formó, que te dio vista, que te hizo ojos, que te hizo boca, nariz, que te formó como un ser humano, como lo que tú eres hoy, el que te ha permitido vivir, ese abatido te ama. Al quebrantado de corazón, recobra ánimo, que se anime tu corazón. Y a los presos, los que están presos en el pecado, le decimos en esta tarde que las cárceles se van a abrir para ustedes en el momento que reciban a Cristo en su corazón. Porque en muchas cárceles hay muchas personas que están libres, o sea, que no están presos de manera literal, que no están en La Victoria, que no están en Najayo, ni ninguna otra prisión, pero están presos ¿en qué? En sus pecados, en sus vicios, en su malvivir. Y a esas personas el Señor le dice hoy que la puerta de la cárcel de su vida se va a abrir cuando ellos permitan que Jesús more en sus corazones. Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y es más Aleluya. tremendo. La palabra dice, Dios hablándole a Isaías, a Jeremías, cuando Jeremías le dice, no diga que soy un niño. No diga que eres un niño. Porque antes de que tú nacieras, antes de que tú te formares en el vientre de tu madre, ya yo te había conocido, ya yo te había dado por profeta a las naciones. Y el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, cuando él se estaba formando, cuando el embrión estaba en el vientre de su madre, ya Dios lo había visto. Dice que en el libro, dice el salmista, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas. O sea, ya Dios nos vio, ya Dios nos conoció, Dios nos envió, Dios nos capacitó para que nosotros sigamos hacia adelante, no para que nos detengamos. ¿Qué dice en Isaías capítulo 40, verso 31? Dice que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo creo que viene un avivamiento tan tremendo sobre esta tierra que va a sacudir, todas las naciones van a ser sacudidas con este avivamiento. Yo siempre digo esto, yo quiero formar parte de ese avivamiento. Yo quiero estar ahí. Alabado sea el nombre de Dios. Así que vamos a procurar de nosotros ser parte de ese avivamiento que se acerca. Porque yo sé que Dios va a traer un avivamiento tremendo. A veces digo, bueno, van a venir los tiempos de los apóstoles, que tú le vas a pasar por un lado a alguien por la sombra y se va a levantar. Cosas extraordinarias, sí. Yo creo que ese avivamiento viene, porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Entonces la gente dice, no, pues eso fueron en el tiempo de los apóstoles. No. Yo creo en ese mismo Dios que querían los apóstoles. Yo sé que ese mismo Dios va a comenzar a hacer cosas tremendas en este tiempo. Alabado sea el nombre de Dios. Así es. Y aunque estemos bajo amenaza, no podemos temer, ¿verdad? No podemos temer a la amenaza. Tenemos un Dios que es mayor que la amenaza. Entonces, cuando llega la amenaza, ¿qué pasó? Cuando nos vamos a Primera de Samuel, capítulo 17, perdone que esté abundando tanto, pero es tremendo esto. Había un gigante que estaba amenazando a todo el pueblo. Dice que todos los hombres habían perdido la moralidad. Dice que se habían intimidado, tenían miedo. Nadie quería salir a pelear contra el gigante. Entonces, en este tiempo hay muchos gigantes que nos están haciendo guerra. Hay muchos gigantes que se han levantado contra la juventud. ¿Para qué? Para detener a la juventud, para traer temor. Pero nosotros no podemos tener miedo. La palabra de Dios dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Alabado sea el nombre de Dios. O sea, que las cosas que estén aconteciendo a nuestro lado no nos pueden mover. Porque si Dios tiene el timón, si Él tiene el timón de nuestra barca, no hay tormenta que nos hunda, no hay tormenta que nos detenga, porque Dios está en control. Alabado sea el nombre de Dios. Pues le damos gracias al Señor que nos permitió compartir estos minutos y hablar más de su palabra. No sé si Juan Alberto tiene algunas palabras que expresar. Amén. Quisiera cerrar acá con estos versos de Hebreos 14 y 15 que dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, Wow. esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Gloria a Dios. Aquí habla de Cristo como el autor de la salvación, ¿verdad? Y dice que Cristo, por cuanto toda la raza humana participó de carne y sangre, es decir, de las obras del pecado, toda la humanidad estaba bajo amenaza, por ende la amenaza es de muerte, había temor. Mas Cristo, gloria al Señor Jesús, también es partícipe o viene en semejanza de hombre para libertar a aquellos que estábamos bajo amenaza, que estábamos bajo servidumbre por el temor de la muerte, para así manifestar su justicia. Aleluya. Parece que se le fue el internet a nuestro hermano. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Sigue fluyendo, amado. Amén. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, que a través de Cristo ya no estamos sujetos a servidumbre por temor de la muerte. Porque Cristo ha vencido, también nosotros hemos vencido y somos vencedores. Y es un llamado que hacemos al mundo, a la iglesia, amado. No estamos bajo temor, bajo servidumbre. Aunque haya amenaza, hay liberación de parte de Dios. Ya no sufrimos el temor de la muerte, sino que hay vida. Hay que decir, como el Señor le dijo al profeta Elías, come y bebe, porque largo camino nos resta. Gloria Aunque a la Dios. tierra esté bajo amenaza, todavía Dios tiene respuesta para su tierra. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Hay respuesta de Dios. Amén. Hay cumplimiento. Es cuanto. Gloria a Dios. Gracias, amado. Es Hay respuesta de Dios. Un placer, amado. ¿Sabes qué me gusta de Dios? Amén. Que la respuesta de Dios no llega en el momento que nosotros creemos. Porque dice la palabra que nosotros no sabemos pedir como conviene. Dice que el Espíritu, que conoce aún lo más profundo del corazón, dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él le pide al Padre conforme a lo que de verdad nosotros necesitamos. Así que viene respuesta de Dios. Amén. En este día. Amén. Sé que hay personas que en este día van a ser bendecidos con este video. Sé que hay una palabra poderosa de Dios que va a ministrar sus corazones. Había personas que estaban desanimadas. Yo sé que llega una palabra de ánimo y una palabra de fortaleza. Bueno, sin más preámbulo, amado, si ustedes no tienen nada que abundar, creo que hasta aquí hemos culminado. Amén. Amén. Ha sido un placer Sí, compartir con ustedes, amados. Amén, amén, hermanos queridos. Será hasta una próxima transmisión porque estaremos de tiempo en tiempo transmitiendo y llevando Amén. palabra de Dios a todo aquel que necesita la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios nos